La Mondraker Crafty es la bicicleta más vendida de la gama Mondraker, así que imagina ser el ingeniero o el equipo de desarrollo que tiene que enfrentarse a la tarea de renovar el modelo más exitoso de la marca. Una mezcla de reto motivador y trabajo en el que no hay margen al error. Eso suele llevar a menudo a que las marcas renueven sus modelos estrellas siguiendo pequeñas evoluciones. Pero no es el caso de la nueva Mondraker Crafty, en la que todo en ella es nuevo. Sí, mantiene los pilares de Mondraker en forma de suspensión cero y geometría forward, pero comparada con la anterior, el cambio ha sido total. Para los que no la conozcan, que seguro que son pocos, la Mondraker Crafty es su e-bike full power de All Mountain, en la que unen la gran experiencia de la marca en el mundo Gravity con el motor más potente y las baterías más grandes disponibles. Como siempre, el objetivo es conseguir un comportamiento en marcha lo más cercano posible a sus modelos sin motor, algo nada fácil cuando el peso es mucho más elevado. ¿Lo han conseguido con la nueva Crafty? Es lo que te vamos a acercar. Mondraker ha logrado algo que es muy apreciado en la industria y en el mercado. Ha conseguido tener un lenguaje de diseño propio que permite identificar sus bicicletas a simple vista. Así que aunque el cuadro de la nueva Crafty es completamente nuevo, tiene rasgos estéticos de la línea de todas las mountain bikes de Mondraker. El más característico es ese triángulo secundario que se forma entre el tubo superior, el diagonal y la pipa de dirección. Todos los cuadros de la gama Mondraker Crafty usan el triángulo delantero de carbono Stealth Air Carbon. Los modelos R y RR usan basculante violeta de aluminio y el resto de modelos son completamente en carbono, incluyendo la violeta superior del sistema de suspensión. La diferencia de peso entre ambas versiones del cuadro es de unos 500 gramos. El peso del cuadro de carbono completo es de 3,1 kilos sin amortiguador. El tubo diagonal ha aumentado su tamaño para poder albergar la nueva batería de alta capacidad de Bosch, su modelo de 800 vatios hora. Hay modelos de Crafty con esta nueva batería de 800 vatios hora y otros con la de 600 vatios hora. La gran novedad es que han hecho que la batería sea extraíble de forma simple. Para ello han creado una apertura en la parte baja del tubo diagonal que facilita desmontarla con rapidez. La tapa de la batería que veis en el vídeo no es la definitiva y estaba impresa en 3D para poder hacer el test antes de la llegada de las definitivas que se usarán en las bicis de serie. El tubo de sillín es completamente recto, pero se ve interrumpido al llegar a la altura del amortiguador. Aún así han calculado el espacio para poder montar tijas de largo recorrido en todas las tallas. Van de los 195 mm de la talla más pequeña a los 170 mm de recorrido de las más grandes. De ese triángulo delantero también llama la atención un slooping más marcado que transmite la imagen de un cuadro más compacto. Tiene integrado el Display System Controller de Bosch en el tubo superior, motivo por el cual es menos fino que en otras bicis Mondraker. La bici incluye dos soportes para portabidones, uno en el tubo diagonal, donde también se puede instalar una batería externa, y otro bajo el tubo superior. El puerto de carga de la batería se encuentra en el lado del freno, en el tubo diagonal, un poco por encima de la línea del motor. En el cableado, algunos os llevaréis una alegría viendo que han dado marcha atrás y que la nueva Crafty recupera el cableado interno convencional con entrada de cables por el lateral del cuadro. Pero si lo que queréis es cableado interno por la dirección, el cuadro también está listo para ello. En la parte trasera es donde el diseño de la nueva Crafty rompe por completo con la anterior. De hecho, aunque esta nueva generación cambia por completo respecto a su predecesora, la realidad es que tiene un diseño continuista. No con la anterior Crafty, sino con la nueva NIT, su e-bike ligera, que ya introdujo ese diseño de sistema de suspensión cero más compacto y bajo una cinemática evolucionada. Incluso si nos apuráis y nos salimos de las e-bikes, la última versión de la F-Podium también tiene esas líneas maestras de diseño. Un poco como lo que sucede en el mundo del motor. Mondraker va unificando la imagen global de sus modelos, obviamente con adaptaciones específicas para cada tipo de modalidad. En el tema de protecciones del cuadro, Mondraker hace tiempo que las trabaja muy bien. Y más es vale, viendo la posición del amortiguador trasero, que necesita de un protector dividido en dos partes para evitar que la suciedad que expulsa la rueda trasera vaya a parar directamente a él. El protector de la vaina de la cadena es potente y contribuye a un punto fuerte importante de la nueva Crafty que, como veremos después con más detalle, es el silencio. El paso de rueda es algo que también es complicado de trabajar con el sistema de suspensión cero, pero han conseguido suficiente para montar neumáticos de hasta 2,6 pulgadas. Todas las nuevas Mondraker Crafty apuestan por completo a las ruedas de 29 pulgadas, nada de mullet. Vamos con la suspensión trasera y lo primero que debes saber es que ofrece 150 mm de recorrido que se combina con horquillas de 160 mm de recorrido, salvo en la versión XR, donde su horquilla es de 170.
Se usa el sistema de suspensión cero de pivote virtual y seña de identidad total de Mondraker. No solo eso, el amortiguador sigue siendo comprimido por ambos extremos, a pesar de que el diseño de la suspensión trasera es mucho más compacto. Se pasa a usar un amortiguador con menos carrera, de 185 por 55, lo que se traduce en cambios en su leverage ratio, que lógicamente ha aumentado. El leverage ratio es la relación entre el movimiento del amortiguador y el recorrido que da la rueda trasera. Si la carrera del amortiguador se reduce y se quiere conseguir el mismo recorrido, el leverage ratio deberá ser mayor, es decir, más recorrido en la rueda trasera por cada milímetro de compresión en el amortiguador. Si sois unos frikis de las especificaciones de las bicis, vale la pena que visitéis la web de Mondraker, donde en sus fichas técnicas incluyen hasta los ajustes internos de serie de sus amortiguadores, sin duda de las más completas del sector. Como veréis en el montaje, XR está lista para usar amortiguadores de aire o de muelle. Un paso imprescindible era actualizar al nuevo motor Bosch Performance Line CX generación 5. Y ahí lo tenemos. Una decisión importante es que han equipado a todos los montajes con el nuevo display Purion 400, de largo el más útil para el e-mountain bike, de los que ha tenido Bosch hasta la fecha. Una pantalla de la medida correcta, nítida y fácil de ver, y un dispositivo instalado en la zona más segura del manillar frente a caídas. El cuadro pasa a usar el sistema de anclaje del motor de 2 puntos, el mismo que introdujo el motor SX hace un tiempo. Del motor, tenéis una toma de contacto con él en nuestra web con todos los detalles. Las cifras de potencia no han cambiado sobre el papel, con 85 Nm de par y 600 vatios de potencia máxima, aunque sobre el terreno esas cifras parecen distintas a las de la anterior versión, como os explicaremos en las estaciones en marcha. Probablemente es gracias a la enorme mejora en la gestión de la asistencia, ahora mucho más natural, controlable e integrada con la forma que pedaleamos. El otro aspecto que ha mejorado muchísimo es el ruido que hace al funcionar, mucho más bajo y eliminando por completo el sonido mecánico que hacía el motor al bajar sin pedalear con los baches. Respecto a las baterías, ya os hemos comentado la llegada de la super batería de 800 vatios hora a la gama Crafty, que también usa la de 600 vatios hora en algunos modelos. El cuadro es el mismo y se añade un adaptador a la de 600 vatios hora para poder usar exactamente el mismo anclaje que en la de 800 vatios hora. Vale la pena destacar que, aunque se pasa la batería más grande que antes, cuando usaba la batería de 750 vatios hora, se ha conseguido rebajar el peso global del conjunto motor y batería. El nuevo motor, con batería de 800, pesa casi 500 gramos menos que el anterior con batería de 750. Como no, si aún necesitas más, puedes usar su batería externa PowerMore de 250 vatios hora que se fija al portaavidón principal y deja la capacidad total en los 1050 vatios hora. La geometría tampoco se libra de cambios importantes. El más destacado es la llegada de una nueva talla, la que han bautizado como ML, y que está justo en el medio de su nueva oferta de 5 tallas. Ahora la talla pequeña es más pequeña y la grande un poco más grande, con lo que el abanico de medidas se ha ampliado. El siguiente punto más importante es el uso de 2 medidas de vainas diferentes. El sentido común dice que las vainas proporcionales a cada talla del cuadro es el camino a seguir, especialmente en las bicis de carácter Gravity. Pero hay que tener en cuenta que eso también supone un sobrecoste en la fabricación respecto a usar un mismo basculante con una misma medida de vainas en todas las tallas. Aquí las tallas S, M y ML tienen vainas de 455 mm y la L y XL de 465 mm. Es la forma de trasladar las mismas sensaciones en marcha a lo largo de todas las tallas. Es la primera vez que Mondraker ofrece medida de vainas diferentes en una misma bicicleta para cada talla. Y aún más dentro de la geometría, el cuadro tiene un flip chip que permite cambiar algunas cifras. A través de esta opción puedes modificar la altura del pedalier en más-menos 5 mm y en más-menos 0,35 grados los ángulos de detección y sillín. Esta es la geometría con la posición estándar del flip chip. Y está en la posición low. La gama Mondraker Crafty está compuesta por 5 montajes, 3 con el cuadro completamente en carbono y 2 con el cuadro mitad carbono, mitad aluminio. El modelo de entrada es la Mondraker Crafty R con batería de 800 y que es la única que ofrece 2 opciones de colores diferentes. Viene con cambio Shimano XT y suspensiones Fox Performance para un precio de 7.199 euros y un peso anunciado de 23,8 kilos. La siguiente es la Mondraker Crafty Carbon RR, también con batería de 800, pero con el paso al grupo SRAM GX AXS T-Type electrónico
y ya con suspensiones Fox Kashima por 8.499 euros y con un peso de 24 kilos. El primer montaje con el cuadro completo de carbono es la Mondraker Crafty Carbon RRS, también con suspensiones Factory, ahora con tija telescópica Factory y salto al grupo X0 a XS T-Type por 9.499 euros y con 22,1 kg de peso. A partir de aquí, todas usan baterías de 600. La Mondraker Crafty Carbon XR es el montaje más salvaje con sus suspensiones Öhlins, incluyendo horquilla de 170 mm de recorrido y amortiguador de muelle, con un precio de 10.499 euros y un peso de 22,6 kilos. Y la joya de la corona es la Mondraker Crafty Carbon RRSL, que deja el peso en solo 20,7 kilos, gracias al uso de componentes como las ruedas E13 de carbono, frenos SRAM Code en lugar de los Maven del resto de modelos, y con transmisión SRAM y cambio SRAM XX. El precio es de 12.999 euros. Llegó la hora de probar la nueva Mondraker Crafty Carbon y aunque no le hemos podido exprimir como nos gustaría en nuestros senderos habituales de test, los recorridos de la meca del mountain bike, que es Final y Ligure, nos sirvieron para hacernos una idea general de todo lo que ofrece en marcha. Lo primero que teníamos claro es que siendo una Mondraker, das por hecho que bajando va a convencerte. Diríamos que casi están obligados a ello. Y eso es todo un piropo a su trayectoria en la creación de bicis con enfoque Gravity, así que el hecho de que esta Crafty Carbon completamente nueva siga sobresaliendo en las bajadas no es ninguna sorpresa. No pudimos probar a fondo la anterior versión, así que no esperéis una comparativa con ella. Lo que os podemos decir es que bajando han conseguido que la cifra que refleja su peso no sea la que sientes cuando mueves la bicicleta. Como os explicamos en su día, en un vídeo dedicado a ello, el peso no influye lo mismo en todas las zonas de la bicicleta y Mondraker ha sabido jugar con ello. En zonas rápidas es donde más brilla. El propio aplomo de la bicicleta ayuda a aportar estabilidad y la geometría da mucha confianza tanto cuando vamos a alta velocidad como cuando estamos en zonas muy inclinadas. Ese es su terreno natural. Ahí la suspensión también colabora con un feeling de apoyo muy bueno en la parte intermedia, que transmite solidez sin echar en falta absorción de pequeños impactos. El hecho de usar ruedas de 29 pone otro granito de arena más a ese feeling de seguridad, control y estabilidad a alta velocidad. Así que cuanto más rápido vas, más te premia y ayuda a la Mondraker Crafty Carbon. ¿Qué pasa en los tramos lentos? Juzgándola dentro del grupo de las e-bikes Full Power, la podríamos considerar ágil, lo que no quiere decir que sea ágil en términos globales, obviamente. Es decir, no la moverás con la soltura con la que moverías una Foxy, pero los cambios de trayectoria y los giros cerrados, lentos y encadenados son menos exigentes que en otros modelos con los que compite de forma directa. En esas situaciones nos gustó el gran slooping del cuadro, que te da un plus de libertad de movimientos en las situaciones más críticas. Pero lo más sorprendente e inesperado de la nueva Mondraker Crafty Carbon llegó en las subidas. Aquí es un auténtico juguete para subir por terreno que parece imposible. A nuestro favor tenemos muchas cosas. Por un lado, una posición de pedaleo que no es mala, lo que ya es mucho en una e-bike de carácter Gravity, con el peso bien centrado. Por otro lado, una suspensión trasera extremadamente eficiente cuando pedaleamos, algo que se aprecia poco todavía en las e-bikes, pero que en la práctica se traduce en poder pedalear sobre zonas muy rotas y que la rueda siga dibujando el terreno y de suspensión sacando partido a su recorrido sin endurecerse especialmente. Y por último, un elemento muy importante, el nuevo carácter del motor Bosch, que nos permite dosificar mucho mejor la potencia y que interpreta mucho mejor en qué situación estamos pedaleando en cada momento. Tenemos tracción, tenemos buena posición y tenemos potencia. Bienvenidos a una máquina que te hará disfrutar las subidas como nunca antes habías hecho. En contra, poco tenemos que decir. Quizás algunos riders echen en falta tijas telescópicas con más recorrido y a otros les puede parecer demasiado la nueva dimensión del tubo diagonal para albergar la batería de 800 Wh. Pero más allá de eso, de lo que os encajen o no los precios, todo está en su sitio. Ya lo veis, Mondraker ha jugado fuerte con la actualización de la Mondraker Crafty, renovándola por completo. Aprovecha todo lo nuevo que trae el motor CX Generación 5 de Bosch y les suma la posibilidad de usar baterías gigantes de 800 Wh para aquellos riders para los que la autonomía es una prioridad. En marcha, la nueva Crafty nos ha parecido una bicicleta más completa de lo que parecía ser la anterior. Una e-bike con la que no solo podemos pasarlo bien bajando, sino con la que también podemos disfrutar tanto o más subiendo.
Es la bici más vendida de Mondraker y con esta revisión no tiene todo para seguir siéndolo, dado que no defraudará a nadie a quien ya le atrajese la anterior. Y tiene nuevos argumentos para atraer a usuarios que buscan una e-bike más polivalente de lo que era la anterior Crafty Carbon.